En ocasiones, las personas que predican la palabra de Dios, la verdad, han sido ofendidas, avergonzadas. En otras ocasiones han sido hasta golpeadas. Todo a causa de la palabra de Dios. Pero Jesucristo dijo, si conmigo hicieron lo que hicieron siendo el Hijo de Dios, ¿qué se espera de los que no son nada? Vamos a leer en Hechos 17:11, donde Pablo dice, y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Está hablando de los bereanos. Fue a Berea a llevar la palabra de Dios. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí está diciendo que los bereanos escucharon con atención, interesados, y que después de que Pablo les predicaba, iban a la palabra de Dios cada día, y verificaban si lo que Pablo les estaba diciendo, si era verdad o no. Cuando uno quiere conocer la verdad, cuando uno quiere de veras adorar al único Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, cuando uno quiere hacerlo de verdad, no discute, no pelea, no cuestiona, mejor va directamente a las Escrituras, que es palabra de Dios, le pide a Dios sabiduría y entonces Dios lo guiará, si ese es el verdadero deseo de esa persona. Pero hay personas que son utilizadas por Satanás para lastimar, ofender, muchas veces golpear a personas que están hablando con la verdad. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Timoteo 2, 23 y 24. Dice, pero desecha, aquí le dice Pablo a Timoteo, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Cuando alguien te diga algo que te quiera ofender o que quiera discutir o debatir sobre lo que estás predicando, dice aquí, deséchalo. Porque si tú entras en el juego de esa persona, que es lo que Satanás quiere, termina muchas veces en pleitos o en algo que no le agrada al Señor. Darle honra y gloria al Señor siempre es actuando de la manera que su espíritu nos lleva a actuar. Y dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, no debe de pelear, no debe discutir. Dice, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufridos, o sea, como Cristo lo hacía. Jesucristo predicaba y callaba, y el Espíritu de Dios es el que obra, convence y actúa. Vamos a leer también Tito 3:9, donde dice 3:9, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Miren, aquí está hablando de la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, del 1 al 17. Dice, evita, o sea, no entres en pleitos. Tú solamente predica, diles y el Espíritu de Dios obrará. Si esa persona es hijo de Dios, él entenderá, escuchará la voz de Cristo. Si no lo es, pues simplemente deséchalo. No hay que entrar en discusiones, no hay que entrar en pleitos, no hay que entrar en debates, que es lo que Satanás quiere, para provocarte y que caigas en la tentación y que peques. La palabra de Dios es para obedecerla, para predicarla, pero no para debatir ni pelear. Dice, porque son vanas y sin provecho. O sea, de nada sirve agarrarse con alguien a causa de la palabra de Dios. Nuestro único deber es predicar. Y los que son hijos de Dios van a escuchar. Y los que no, son los que ofenden, son los que debaten, son los que quieren provocar para que caigamos. Pero la palabra de Dios dice aquí, evítalos, deséchalos. Dice también Marcos 14:61. En Marcos 14:61, aquí está un sumo sacerdote cuestionando a Cristo Jesús. Y dice, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y Jesucristo dice, mas él callaba y nada respondía. Así debemos estar los hijos de Dios, predicando y esperando que el Espíritu de Dios obre. No caer en la provocación. Jesucristo callaba, dice aquí. Vamos a leer 1 Corintios 4:4,
donde dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, lo dice Pablo, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El único que tiene derecho de juzgarnos. Y no malentiendas cuando uno habla con la verdad, eso no es juzgar, eso es amonestar y decir lo correcto para que puedan entender que están en el error. Juzgar solamente lo hace Dios. Y dice Pablo, yo tengo la conciencia tranquila. Dice, pero el que me juzga es el Señor. También dice, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y eso pasará, siempre ha pasado y pasa y pasará. Los hijos de Dios siempre hemos sido el fushi de la humanidad, la escoria. ¿Por qué? Porque como tenemos la verdad, los que no quieren escuchar la verdad siempre están en contra del que habla la verdad. Y un ejemplo, cuando Caín y Abel, al principio, Caín, que era el que no escuchaba a Dios, mató a su hermano. Y siempre en la historia ha sido así. Los que creen tener la razón, pero que no escuchan la voz de Dios, siempre atacan al que dice la verdad. Y eso está en toda la Biblia. Y vamos a leer también el 4:13. Dice, nos difaman, es el que acabo de leer, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser como, hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero para el mundo somos escoria y somos desechos, pero para Dios somos su especial tesoro. Cuando una persona predica con la verdad, esa persona es exaltada por el Señor, porque dice el Señor, el que me honra, yo le honro. Y yo me maravillo y quedo satisfecha de cuando predico, porque sé que estoy siendo guiada por el Espíritu de Dios. A mí no me lastima, no me ofende, me da tristeza. Me da tristeza que las personas tengan que llegar a eso, a los debates, a las ofensas, a los pleitos, a causa de la palabra de Dios. Pero Dios dice, cállense, esperen. Y aquí dice hemos llegado a ser la escoria del mundo, pero como les digo, para el mundo, pero para Dios somos especiales. Para Dios somos su especial tesoro. Para Dios somos sus hijos, que llegará el día en que Él vendrá por nosotros y entonces, tristemente, los que están del otro lado se darán cuenta, pero será demasiado tarde, porque ya no habrá manera de arrepentirse. El Espíritu de Dios está dejando cada día más y más la tierra. Por eso el mundo está como está y estará peor todavía, porque Dios se está retirando de esta tierra. Y los hijos de Dios, los que estamos entregando todo nuestro ser, que nos consagramos a Dios y que estamos rogando cada día que nos transforme y que nos haga hacer su voluntad, esos son los que estarán a salvo de todo lo que viene sobre este mundo. Vamos a leer también Juan 1:11, donde dice, cuando Jesucristo vino a este mundo, dice, a lo suyo vino, o sea, vino a predicar la verdad, dice, y los suyos no le recibieron. Y hoy pasa así. Cuando alguien predica la verdad, siempre hay alguien que sale en contra de eso, pero es Satanás quien está guiando esas mentes para que provoquen a la persona que está predicando. Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, tú entiendes lo que debes de hacer, y no porque venga de nosotros, sino porque el Espíritu de Dios es quien nos da la paz, nos da la tranquilidad, el gozo y la esperanza en Cristo Jesús. Así que yo solamente pongo todo en las manos del Señor y el Señor obrará. Yo oro por aquellas personas que aún están en el error, aún están en las tinieblas, pero que pronto serán alcanzadas. Y debemos dejar el orgullo a un lado para que Dios pueda obrar en nosotros. Cuando llega la verdad a nosotros por alguien que Dios mandó para que se les advirtiera y es ignorada, esa persona se está aferrando al orgullo, se está aferrando a las tinieblas, a Satanás. Dejemos el orgullo, dejemos nuestra humanidad y pidámosle al Señor que por favor nos guíe a la verdad. Entonces dice, a lo suyo vino, ¿a qué vino? A rescatar, a predicar la verdad, a sanar, a dar vida y darle en abundancia, como dice Jesucristo. Pero los suyos no le recibieron. Y así el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tampoco somos recibidos por el mundo, porque el mundo ama al mundo, no ama a Dios. Cristo fue desechado
por su propio pueblo y crucificado, asesinado. Así que todos los que predicamos la verdad, pues no estamos exentos de eso. Pero Dios está con nosotros. Dios es quien nos guía y Dios es quien estará ahí en los momentos duros. Solamente hay que confiar y esperar. Espero que esto haya sido de reflexión para unos, de aprendizaje para otros y sobre todo pedirle al Señor que nos guíe a la verdad, así como los bereanos hicieron, de que cuando Pablo les predicaba, ellos no peleaban, no discutían, no ofendían, simplemente iban y leían las escrituras día a día para comprobar si lo que Pablo estaba predicando era cierto. Esa es la actitud de una persona que escucha la palabra de Dios. Y en vez de discutir, ofender, pelear, ¿será que estoy equivocado? ¿Será que lo que me han enseñado está en el error? Y ir con humildad al Señor y decirle, Señor, guíame a la verdad. Yo quiero obedecerte, yo quiero amarte para amar a los demás, porque si no amamos a Dios, primeramente no podemos amar a alguien que no conocemos. Así que las personas que no conocen a Dios no pueden hablar de amor. Cuando uno conoce a Dios, Dios enseña a esa persona a amarle para que pueda amar a los demás, porque el amor viene de Dios. Y eso es lo que debemos de pedir. Señor, enséñame a conocerte, llévame a conocerte para poder hacer lo correcto. Y en vez de utilizar las escrituras para ofender o para lastimar, enséñame a hacer lo contrario. Llevar tu palabra por el mundo con amor, humildad y con el gozo de servirte. Porque solamente así es que podemos estar listos para que el Espíritu de Dios sobre nosotros, cuando somos humildes y cuando reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso, el Creador, el Dueño y Creador de todo. ¿Quiénes somos nosotros los humanos? Nada, nosotros somos polvo. La misma Biblia dice gusanos, pero no lo dice en el sentido para ofender, porque la palabra de Dios no ofende al Hijo de Dios, ofende a quien no es hijo de Dios. Cuando habla del gusano, habla de que es un gusano, es insignificante a comparación de Dios. Dios es todo, un humano es nada. Fuimos hechos del polvo y así que no nos toca más que reconocer quién es Dios. Y cuando lo hacemos, Dios nos otorga su espíritu para conocerle, para amarle, para amar a los demás y para entender claramente su palabra y poderla predicar tal cual Él escribió. Dios es amor, Dios es la verdad, Jesucristo es el camino. Así que, por favor, analicen en lo que acabamos de leer aquí directamente la palabra de Dios y dispongamos nuestro corazón para que el Espíritu de Dios obre en nosotros y podamos actuar de la manera correcta. Que Dios les bendiga.